El pueblo elegido. En los albores de la antigüedad, cuando las estrellas tejían historias en el cielo y el polvo del desierto susurraba secretos al viento, se forjó la epopeya del pueblo elegido. En el corazón de un Egipto bullicioso, los hijos de Jacob multiplicaron sus lazos, tejiendo una red de linaje que resonaría a través de las eras. Era un tiempo de esplendor y sombras, cuando el sol se postraba en reverencia ante los misterios del Nilo. En el palacio del faraón, un nuevo gobernante ascendía al trono, sus decisiones resonando como truenos divinos. Este faraón, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Los hijos de Jacob, ahora un pueblo floreciente, eran testigos de su propia grandeza, un tapiz de sueños y promesas. Pero las nubes se acumulaban en el horizonte, y el viento llevaba consigo un presagio inquietante. El faraón, temeroso del poder del pueblo de Israel, tejía un destino de opresión y sufrimiento. El pueblo elegido, en la fragua de la esclavitud, encontró sus espaldas dobladas bajo el peso de las cadenas. Los días se volvieron grises, y las noches, testigos de sus suspiros de anhelo por la libertad. El faraón, en su trono de oro y marfil, se volvía más despiadado con cada amanecer. Pero en las sombras, un plan divino se gestaba. En el silencio de la noche, cuando las estrellas susurraban secretos cósmicos, un líder emergió de entre los suyos, Moisés. Un hombre destinado a desafiar al faraón, a liberar al pueblo elegido de las garras de la esclavitud. El escenario estaba listo, la tensión en el aire era palpable. La fecha exacta se pierde en los anales del tiempo, pero fue en un día marcado por la intervención divina que Moisés, con el brillo de la zarza ardiente reflejándose en sus ojos, se presentó ante el faraón. Frente a la majestuosidad del palacio, Moisés proclamó la voluntad divina con una valentía que estremeció los cimientos de la tierra. El faraón, envuelto en su orgullo como una capa de falsa grandeza, ignoró la advertencia, desencadenando así una serie de eventos que resonarían a través de las edades. Así, en un Egipto agitado por los vientos del cambio, comenzó la odisea del pueblo elegido. Un capítulo inaugural lleno de misterio, promesas divinas y la inevitable colisión entre el poder humano y el divino. La historia apenas comenzaba, y el eco de sus palabras reverberaría a través de las generaciones, llevando consigo la certeza de que, en algún lugar entre el polvo y las estrellas, la redención esperaba su momento. La llamada divina. En los albores de los días olvidados, cuando las estrellas aún no conocían su nombre y los vientos murmuraban secretos ancestrales, emergió Moisés, un pastor solitario en las vastas tierras de Madián. Era un tiempo donde el polvo del desierto se alzaba como testigo de las divinidades entrelazadas con la existencia humana. En una fecha misteriosa, bajo un cielo que aún guardaba sus secretos, Moisés, con su rebaño a cuestas, tropezó con la maravilla de la zarza ardiente. La luz de la llama divina danzaba como un misterio revelado, y el resplandor de lo celestial envolvía al humilde pastor en una aura sagrada. Era como si el tiempo mismo contuviera la respiración al presenciar el instante en que el Altísimo, a través de la zarza, llamó a Moisés por su nombre. Fechas específicas se desvanecen en la niebla de la antigüedad, pero la trascendentalidad del momento perdura como un eco en la memoria del universo. La misión resonó en el aire cargado de misterio. Moisés, el pastor de Madián, se convertiría en el libertador de Israel. El encargo divino vibraba en sus huesos, un compromiso sellado por la divinidad misma. La aventura, forjada en las llamas de la zarza, se desplegaba como un pergamino desenrollado por los dioses. Moisés, con el fulgor de la zarza ardiente impreso en sus ojos, emprendió su travesía hacia el corazón de Egipto. Las estrellas, cómplices silenciosas de esta epopeya, parpadeaban con anticipación, mientras los vientos compartían susurros de la misión divina que se gestaba. Cada paso resonaba con la certeza de un destino que se tejía entre lo celestial y lo terrenal. Moisés, marcado por la llama que ardía sin consumirse, se convertía en el hilo conductor entre la esclavitud y la libertad. En esa noche eterna, la historia de la redención tomaba forma, y la zarza ardiente se convertía en el faro que guiaba a Israel hacia la aurora de su emancipación. Así, entre la oscuridad del desierto y la luz de lo divino, Moisés inició la odisea que resonaría a través de las generaciones, una narrativa eterna tallada en las estrellas y susurrada por el viento en las noches de fogata. La aventura había comenzado, y el eco de la zarza ardiente resonaría en cada corazón que anhelara la libertad. La petición ignorada. En los días oscuros de la antigüedad,
cuando las sombras danzaban con los secretos de la noche, Moisés y Aarón, investidos con la autoridad divina, se presentaron ante el majestuoso trono del faraón. La fecha exacta es un misterio perdido en los pliegues del tiempo, pero el drama que se desplegó resonaría por siglos. Con valentía forjada en la zarza ardiente, Moisés pronunció la primera petición divina: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Las palabras resonaron en la corte como un trueno divino, desafiando la opulencia del faraón. En la penumbra del palacio, el faraón, envuelto en su manto de poder, miró a Moisés con desprecio. Su respuesta fue despiadada, un eco cruel que resonó en los corazones de los esclavizados. ¿Adorar en el desierto? Jamás, rugió el faraón, desafiante y orgulloso. Las fechas en el calendario de aquellos días se desvanecen como el eco de un suspiro, pero la realidad de la desdicha se hacía más intensa con cada rechazo del faraón. Las sombras de la esclavitud se cernían sobre el pueblo de Israel, y la esperanza titilaba como una llama vacilante en la oscuridad. Dios, en su infinita sabiduría, había prometido liberación, pero la realidad del conflicto estaba tejida con hilos de incertidumbre. Las palabras del faraón desencadenaron una serie de eventos que oscurecieron el horizonte de la libertad. Plagas amenazantes y señales divinas se perfilaban en el horizonte como sombras de un destino aún incierto. El drama se intensificaba con cada confrontación. Moisés, ungido con la misión de la libertad, enfrentaba al faraón con determinación. Los dioses, testigos silenciosos, observaban cómo las fuerzas celestiales y terrenales se trenzaban en un conflicto que determinaría el destino de un pueblo oprimido. Así, entre los marmolados pasillos del palacio y los susurros del Nilo, la historia se desplegaba con un suspense que sostenía la respiración del tiempo. Las fechas pueden desvanecerse, pero la crueldad del faraón y la esperanza de liberación perduran en el tejido mismo de la antigua narrativa. La petición ignorada marcaba el inicio de una epopeya donde los hilos del destino aún no estaban completamente desentrañados. Plagas y caos. En las páginas polvorientas de la antigüedad, donde el destino se escribía con la tinta de lo divino, la narrativa tomó un giro ominoso. La fecha exacta se desvaneció entre las sombras, pero el relato de las plagas que cayeron sobre Egipto resuena en las leyendas de los tiempos olvidados. Cuando la zarza ardiente aún titilaba en la memoria de Moisés, las tinieblas se cernieron sobre el esplendor de Egipto. La primera plaga, como un estigma divino, convirtió las aguas en un río de sangre. Las fechas exactas son efímeras, pero la maldición de las aguas rojas dejó una marca imborrable en el tejido de la historia. La segunda plaga, como una sombra que se arrastra en la oscuridad, trajo consigo una invasión de ranas. Bajo la luz de la luna, Egipto se vio sumido en el caos mientras las ranas invadían cada rincón. La fecha, perdida en la inmensidad del tiempo, se convirtió en un eco misterioso que resonaba en las noches sin estrellas. La tercera plaga, más sutil pero igualmente devastadora, manifestó a los piojos que se extendieron como un susurro insidioso sobre la tierra de los faraones. El desorden se apoderaba de la belleza, y las fechas se deslizaban entre los dedos como granos de arena llevados por el viento del desierto. Las moscas, cuarta plaga, irrumpieron como una tormenta implacable, oscureciendo el cielo y llevando consigo el zumbido incesante de la ira divina. Las fechas se mezclaban en un frenesí de caos, mientras Egipto, una tierra de esplendor, se sumía en la desesperación. El faraón, con su corazón endurecido como las piedras que adornaban sus palacios, se mantenía firme ante el espectáculo de caos desencadenado. Las consecuencias, como sombras que se aferraban a los talones de la historia, eran devastadoras. El Nilo, que una vez fluía con majestuosidad, ahora se transformaba en un río de desesperación. Las plagas, con fechas que se difuminan como visiones en el crepúsculo, continuaron su danza apocalíptica. La muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, cada plaga llevaba consigo la carga de la ira divina. El faraón resistía, y Egipto se sumía en un torbellino de sufrimiento y desolación. En este capítulo, donde las fechas se desvanecen en el resplandor fugaz de las plagas, la narrativa se teje con la trama de un destino enredado en lo sobrenatural y lo terrenal. La antigua fogata, testigo de estos relatos, titila con la intensidad de las consecuencias que resonarán a través de las eras. La última señal. En los pliegues del tiempo antiguo, donde los dioses tejían la trama de la existencia, la 10ª plaga se alzó como un manto de sombra sobre Egipto. La fecha exacta, como una joya perdida en la vastedad del desierto, se desvanece ante la magnitud de la última señal.
La profecía, susurrada por el viento que danzaba en las dunas, anunciaba la llegada de la muerte. La última señal, el toque final de la ira divina, se cernía sobre los hogares egipcios. La fecha específica se esfumaba en la oscuridad, pero la tensión en el aire era palpable. El faraón, con su corazón endurecido como el metal forjado en la fragua de la obstinación, resistía la libertad del pueblo de Israel. La última plaga, como un espectro que se desliza en la oscuridad, marcó las puertas de cada hogar con la promesa de una noche temible. En la penumbra de esa fatídica noche, la muerte descendió sobre Egipto. La fecha, perdida en el eco de lamentos y suspiros, se convirtió en un detalle trágico en la sinfonía del Éxodo. Desde los palacios de los faraones hasta las humildes chozas, la última señal dejó su huella de luto. Pero en los hogares donde las puertas llevaban la marca de la obediencia divina, la muerte pasó de largo. Los primogénitos de Egipto yacían en el silencio de la noche, mientras el lamento de las madres se entrelazaba con el susurro del viento que llevaba consigo la noticia de una liberación inminente. El faraón, tocado por la tragedia, se postró ante la realidad de su propia mortalidad. La fecha, ahora marcada por el eco de la última señal, se convirtió en un testigo silente de un imperio en declive. La resistencia se desvanecía, y la urgencia del éxodo se imponía como una llamada divina. El pueblo de Israel, con la promesa de libertad acariciando sus almas, se preparó para abandonar las tierras que los esclavizaron. La fecha específica se perdía en la anticipación, pero la certeza del cambio resonaba en el crujir de las sandalias en la arena del desierto. Así, entre las sombras de la última señal, el éxodo tomó forma. Las fechas se desvanecieron en el horizonte como estrellas fugaces, pero la historia, grabada en el alma del desierto, resonaría por siempre. El faraón, envuelto en la penumbra de la pérdida, contemplaba el cambio de las eras mientras el pueblo elegido avanzaba hacia la aurora de la libertad. Desafíos en la travesía. En el vasto lienzo del desierto, donde el sol se convertía en un horno implacable y las dunas se extendían hasta donde alcanzaba la mirada, el pueblo de Israel se embarcó en una travesía llena de desafíos. La fecha exacta, como una joya perdida en la arena ardiente, se desvanecía en el calor del éxodo. La falta de agua, un tormento que acechaba en la aridez del desierto, desencadenó la primera prueba. La fecha, indescifrable en la sed incesante, se convirtió en un recordatorio del costo de la libertad. En la tierra reseca, el pueblo buscaba desesperadamente el néctar vital que saciaría su sed y restauraría la esperanza. La intervención divina, como una caricia del Altísimo en la brisa del desierto, se hizo evidente. En Mara, donde las aguas eran amargas, un milagro transformó lo inservible en manantial de dulzura. La fecha, ahora marcada por la gracia divina, se volvió un hito en la narrativa de la travesía. La falta de alimento, un desafío que arremetía contra las entrañas del pueblo, llevó a la intervención celestial en forma de maná. La fecha, inaprensible como las migajas que caían del cielo, se convirtió en el testimonio de la providencia divina. Bajo la luna del desierto, el maná se convertía en el sustento sagrado que alimentaba la fe de Israel. La sed volvió a atormentar al pueblo en Masa y Meriba. Las fechas, perdidas en la desesperación del momento, se volvieron gotas esquivas en el oasis del tiempo. Moisés, bajo la instrucción divina, hizo brotar agua de la roca, y la sed se apaciguó en un milagro que resonaría en los cantos de la posteridad. Problemas durante la travesía no solo eran físicos, sino también administrativos. La carga de Moisés para administrar justicia se volvía abrumadora. La fecha, en este capítulo de desafíos, se desvanecía en la complejidad de las decisiones y la sabiduría necesaria para guiar a un pueblo en constante movimiento. La travesía, una odisea en la que las fechas se deslizaban como sombras en la arena movediza, estaba marcada por desafíos que probaban la fortaleza de la fe y la resistencia del pueblo elegido. El desierto, testigo silente de la epopeya, acogía cada paso con su ardiente abrazo, mientras la historia se entrelazaba con la arena dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Jetro a la rescata. En las arenas cambiantes del desierto, donde el sol ardiente dejaba su huella en cada grano de arena, la historia de Moisés tomó un giro inesperado. La fecha, como un secreto revelado por el viento errante, marcó el comienzo de un capítulo lleno de sabiduría y giros inesperados. Los problemas de administración de justicia, como tormentas distantes en el horizonte, amenazaban la estabilidad del pueblo de Israel. Moisés, el líder ungido por lo divino, se encontraba abrumado por la carga de decisiones que recaían sobre él.
La fecha, indistinta en la ansiedad del momento, se volvía el reloj que marcaba el pulso de la incertidumbre. En este contexto, como un faro de prudencia en la oscuridad de la incertidumbre, entra en escena Jetro, suegro de Moisés. La fecha, marcada por la entrada de este personaje sabio, se convirtió en el umbral de un consejo que cambiaría el curso de la historia. La sabiduría de Jetro se desplegó como un manto de claridad en la penumbra del desierto. Observando la abrumadora carga de Moisés, Jetro ofreció consejos prácticos y sabios. La fecha, ahora grabada en la memoria colectiva del pueblo, marcó el momento en que la administración de justicia tomó un rumbo más eficiente. Jetro propuso la creación de un sistema judicial descentralizado, donde líderes sabios y justos compartieran la responsabilidad. La fecha, como un farol encendido en la noche del desierto, simbolizó el cambio en la estructura de liderazgo que aliviaría el peso sobre Moisés. La narrativa tomó un giro de asombro y agradecimiento. Los líderes locales, ahora investidos con autoridad para resolver disputas menores, aliviaron la carga de Moisés. La fecha, testigo del nuevo amanecer en la administración de justicia, se volvía un símbolo de la innovación que nacía en el seno del Éxodo. Así, entre las sombras del desierto y la luz de la sabiduría, la historia de Moisés y Jetro se entrelazó en un capítulo donde la fecha señaló un cambio crucial en el destino del pueblo de Israel. La fogata, que ardía con el resplandor de los relatos, acogía las palabras de Jetro como un canto de esperanza en la vastedad del desierto. El pacto divino en el monte Sinaí. En las alturas majestuosas del monte Sinaí, donde los cielos se encontraban con la tierra y la bruma del misterio danzaba en los vientos, se forjó un pacto que resonaría a través de las eras. La fecha exacta, como un secreto celosamente guardado en las cumbres del monte, marcó el inicio de un capítulo trascendental. El monte Sinaí, envuelto en una aurora celestial, se convirtió en el escenario donde la divinidad y la humanidad se encontraron. La fecha, como un canto silencioso en la brisa de la montaña, se volvió el testigo de la convergencia de lo terrenal y lo divino. Dios, en su esplendor, reveló los 10 mandamientos, como relámpagos que iluminan la oscuridad. La fecha, grabada en las tablas de la ley como un sello eterno, simbolizó el nacimiento de un código divino que guiaría las vidas de su pueblo. Cada mandamiento resonaba en las almas como un eco sagrado. Las leyes específicas, como un tejido detallado que formaba la estructura de la sociedad, fueron reveladas. Desde la justicia civil hasta los preceptos rituales, la fecha se entrelazaba con cada estatuto, marcando el inicio de una nueva era para Israel. En la cima del monte, donde los vientos susurraban secretos y las nubes acariciaban la tierra, se ratificó el pacto. La fecha, como una joya en la corona de la eternidad, se volvió el lazo invisible que unía a Dios y a su pueblo. Las promesas divinas resonaban en el viento, cargadas de la solemnidad que solo un pacto eterno podía llevar consigo. La narrativa, como un fuego que danza en la fogata de la memoria colectiva, se llenó con el rito de la revelación. Las palabras divinas, grabadas en los corazones de la nación, se convirtieron en faro y guía en la travesía por el desierto de la vida. En este capítulo en el monte Sinaí, la fecha se volvió un farol que iluminó la oscuridad de la incertidumbre. El pacto divino, inscrito en la historia como un juramento eterno, se convirtió en el faro que guió a Israel en la travesía de la existencia. El monte Sinaí, testigo de la alianza celestial, resonó con la grandiosidad de un momento que trascendió las fronteras del tiempo. Un tabernáculo majestuoso. En el tejido del tiempo, cuando las estrellas se alineaban en patrones celestiales y las arenas del desierto susurraban secretos ancestrales, se erigió un santuario sagrado. La fecha exacta, inscrita en la arena dorada como un mandato divino, marcó el nacimiento del tabernáculo, el lugar donde lo terrenal se encontraba con lo divino. Las instrucciones, como cánticos místicos soplados por el viento del desierto, revelaron cada detalle del tabernáculo. Desde el arca del testimonio, como un relicario de secretos divinos, hasta el altar de bronce, donde las llamas danzaban en honor a lo supremo, cada elemento se tejía con precisión divina. La fecha, en cada pliegue de las instrucciones, se volvía un hilo que conectaba los planos terrenales con las esferas celestiales. El arca del testimonio, forjada en madera de acacia y revestida de oro, se convirtió en el epicentro del misterio divino. La fecha, como un eco en el corredor del tiempo, señaló el momento en que el testimonio de la alianza se volvió tangible.
Los querubines, guardianes de lo sagrado, se alzaron con majestuosidad sobre la tapa, sus alas extendidas como un abrazo celestial. La mesa para el pan de la proposición, donde los panes se renovaban como ofrenda constante, se convirtió en el banquete celestial. La fecha, como una partícula de eternidad, se incrustó en el pan que simbolizaba la comunión entre lo divino y lo humano. El candelero de oro, con sus 7 brazos iluminados por la luz divina, se convirtió en el faro en la oscuridad del santuario. La fecha, como una chispa que encendía las llamas sagradas, se volvía el momento en que la luz eterna penetraba en el velo de lo tangible. La tienda del tabernáculo, erigida con la precisión de un sueño celestial, se convirtió en el refugio donde lo terrenal tocaba lo divino. La fecha, como la piedra angular de este santuario errante, marcó el instante en que el espacio se volvió sagrado y la adoración se convirtió en arquitectura. El altar de bronce, donde los sacrificios se consumían en el fuego sagrado, se convirtió en el puente entre lo material y lo espiritual. La fecha, como el humo que ascendía hacia los cielos, se volvía un lazo que unía las ofrendas terrenales con la presencia celestial. Así, en el capítulo del tabernáculo, la fecha se convirtió en el anclaje en el flujo del tiempo. El santuario, majestuoso en su construcción y divino en su propósito, se erigió como un monumento eterno en el vasto desierto de la historia. La fogata, iluminada por la danza de las instrucciones, acogía la narrativa de la creación de un santuario donde la adoración resonaba con el eco de la eternidad. Traiciones y alianzas en el desierto. En el vasto telar del desierto, donde los vientos llevaban susurros de desafíos y las estrellas observaban como testigos cósmicos, la historia de Israel se entrelazó con las sombras de la traición y la luz de las alianzas. La fecha, como un testigo silente en la arena, marcó el inicio de un capítulo donde las decisiones resonarían en el tiempo como ecos eternos. La falta de fe, como una sombra que se cernía en la arena caliente, se apoderó de algunos corazones. La fecha, perdida en la incredulidad de aquellos que dudaron, marcó el momento en que las semillas de la traición se sembraron en el desierto. La fogata, que solía danzar con historias de milagros, ahora temblaba con el eco de las decisiones erróneas. En el horizonte, las luces parpadeantes de las tiendas del tabernáculo se volvían testigos mudos de alianzas y deslealtades. Algunos, tentados por la sed de poder, conspiraban en las sombras. La fecha, como una luz titilante en la noche del Éxodo, se volvía el farol que iluminaba los senderos que conducían a elecciones cruciales. El episodio del becerro de oro, como un tornado que arrasa la paz del campamento, sacudió las bases del pacto divino. La fecha, grabada en las tablas de la ley como un recordatorio inmutable, señaló el momento en que algunos corazones errantes se desviaron hacia la idolatría. La fogata, que solía ser el centro de adoración, se estremecía con el lamento de la traición. Dios, en su ira y misericordia, respondió con justicia. Las consecuencias de las decisiones resonaron en las tiendas del campamento. La fecha, como un juez implacable en el tribunal del tiempo, se volvía el marcador de los errores cometidos en la travesía. La fogata, que solía ser el epicentro de las celebraciones, ahora ardía con el fuego purificador de la rectitud divina. Pero incluso en medio de las sombras, destellos de fidelidad emergieron. Personajes como Caleb y Josué, como estrellas que se resisten a ser apagadas, se mantuvieron fieles al pacto. La fecha, como una llama ardiente en el corazón de la lealtad, marcó el contraste entre aquellos que se desviaron y aquellos que permanecieron firmes. Así, en este capítulo de traiciones y alianzas, la fecha se volvía la brújula que guiaba a través del laberinto de decisiones. La fogata, que solía ser el teatro de relatos épicos, ahora albergaba las historias de redención y advertencia. El desierto, testigo de las batallas invisibles, resonaba con el eco de las elecciones que forjaron el destino del pueblo elegido. El despliegue sobrenatural en el desierto. En los confines del desierto, donde el viento lleva ecos de misterios antiguos y las huellas en la arena cuentan historias olvidadas, Israel fue testigo de un despliegue sobrenatural que marcó su travesía. La fecha, como un destello en el firmamento del Éxodo, se convirtió en la señal de que lo divino caminaba entre ellos. El maná, como un regalo del cielo que caía con la gracia de la aurora, se convirtió en el alimento de la travesía. La fecha, como el momento en que el maná comenzó a descender, se volvió el sello del pacto divino. La fogata, que solía ser el epicentro de las historias, ahora brillaba con la magia de un banquete celestial. Las aguas de Mara, amargas como las penas del pasado, fueron transformadas en dulzura por el toque divino.
La fecha, como el punto de inflexión en el que las aguas se volvieron sanadoras, se convirtió en la evidencia de que la presencia divina caminaba con el pueblo. La fogata, que solía danzar con cuentos de desafíos superados, ahora resplandecía con la promesa de lo sobrenatural. En el episodio de Masa y Meriba, donde la sed de la tierra se enfrentó a la sed del espíritu, la roca se abrió para dar agua. La fecha, como la marca en la piedra que testificaba el milagro, se volvía el recordatorio de que en la aridez del desierto fluyen ríos de bendición. La fogata, que solía ser el refugio de las leyendas, ahora ardía con el fuego de lo inexplicable. Amalek, el adversario que desafiaba el avance del pueblo, se enfrentó a la intervención divina. La fecha, como el día en que la victoria se ganó con la ayuda sobrenatural, se volvía el estandarte en la batalla contra las fuerzas contrarias. La fogata, que solía iluminar la oscuridad de la noche, ahora resplandecía con la gloria de la protección divina. En cada plaga que caía sobre Egipto, en cada prodigio que acompañaba la travesía, la presencia divina guiaba con un toque sobrenatural. La fecha, como el hilo de oro que conecta los momentos divinos, se volvía el enlace entre el éxodo y lo etéreo. La fogata, que solía ser el teatro de los cuentos cotidianos, ahora ardía con la magia de lo celestial. Así, en este capítulo del despliegue sobrenatural, la fecha se volvía el testigo de los momentos en que lo divino tocaba lo terrenal. La fogata, que solía ser el escenario de las narrativas simples, ahora resplandecía con las leyendas de milagros que se tejían en la manta de la historia. El desierto, testigo de lo inexplicable, susurraba con la certeza de que, en cada huella en la arena, la presencia divina caminaba con el pueblo elegido. La gloria del éxodo. En el crepúsculo del desierto, donde las dunas se convertían en espejismos y el horizonte se fundía con el misterio del infinito, la travesía de Israel llegaba a su cúspide. La fecha, como un faro en el vasto océano del tiempo, señalaba el momento en que la gloria del éxodo se convertía en la leyenda que resonaría a través de los siglos. La nube, como un manto divino que envolvía al pueblo, marcaba la presencia de lo sobrenatural. La fecha, como la huella de la divinidad en el lienzo del cielo, se convertía en el testimonio de que la guía divina estaba siempre presente. La fogata, que solía ser el farol en la oscuridad, ahora resplandecía con la luz de lo trascendental. El cruce del Mar Rojo, donde las aguas se abrieron como un sendero hacia la libertad, se convirtió en el epílogo de la esclavitud. La fecha, como el instante en que las olas se retiraron para dar paso a la esperanza, se volvía el símbolo de que en el éxodo, lo imposible se volvía posible. La fogata, que solía ser el centro de historias de cautiverio, ahora ardía con el fuego de la emancipación. La canción de Miriam, resonando en la brisa del desierto, se convirtió en el himno de la victoria. La fecha, como la partitura que registraba el día en que la esclavitud quedó atrás, se volvía la melodía eterna de la liberación. La fogata, que solía acompañar lamentos de opresión, ahora vibraba con la sinfonía de la emancipación. El manantial de Elim, donde las palmas susurraban secretos de oasis en medio de la aridez, se convirtió en el símbolo de la provisión divina. La fecha, como el día en que las palmas se mecían en gratitud, se volvía el recordatorio de que en la travesía, las fuentes de bendición surgían en los lugares más inesperados. La fogata, que solía ser el farol en la oscuridad, ahora iluminaba los senderos del sustento divino. Mientras el monte Sinaí se perfilaba en el horizonte, la fecha marcaba el punto de llegada, pero también el comienzo de una nueva era. La fogata, que solía ser el testigo de historias de la antigüedad, ahora ardía con la expectación del pacto en el horizonte. Así, en este capítulo de la gloria del Éxodo, la fecha se volvía la piedra angular en la edificación de la leyenda. La fogata, que solía ser el escenario de relatos de cautiverio, ahora resplandecía con las narrativas de liberación. El desierto, que solía ser testigo de lágrimas y suspiros, susurraba ahora con la promesa de una tierra prometida y la resonancia eterna de una travesía que marcó el nacimiento del pueblo elegido.